Y bienvenidos nuevamente a su podcast de confianza fuera de broma. Después de un largo periodo de receso, que pues no fue a propósito ni nada, solo cuestiones laborales. Pues como ustedes se darán cuenta, en este momento el señor David Ospina, con el que iniciamos el podcast, se encuentra en una habitación mucho más amplia. Esto es debido a que se compró una mansión en el Huila, como todo terrateniente uribista. Ah. No, pero nada, han sido cuestiones laborales, pero aquí estamos de nuevo, trayéndoles un poquito más de este su podcast de confianza fuera de broma. Señor David, ¿cómo le amanece? Hola Leonardo, hola a todos los que nos ven y nos escuchan. Sí, efectivamente ha sido un tiempo largo en el que hemos estado ausentes y pues debido a varias cuestiones laborales, entre otras cosas, yo pues cambié de mi lugar de residencia, ya estoy en un nuevo lugar. Estaré aquí temporalmente un tiempito y después planeo volver a Bogotá, a mi otra mansión, será otra nueva mansión. Pero Claro. nada, pues ya son como proyectos personales que lo hacen uno hacer ciertos cambios. Y nada, desde hace rato teníamos ganas de volver con el podcast. Hay un montón de temas que tenemos represados porque no hemos podido grabar. Y nada, pues a ver cómo nos va en esta nueva temporada. ¿Cuánto tiempo estuvimos fuera? ¿Qué? ¿Por ahí? ¿Un año? Uy, es que no sé. El último capítulo, yo creo que más de seis meses que no hemos podido grabar, más o menos. Sí, yo creo que es más, mucho más. Este año no habíamos grabado nada, ¿o sí? ¿Marzo? No, uy, no estoy seguro. No estoy seguro, pero sí pasó bastante. Bastante. Sí, es que se pasó menos de nada, porque no, creo que grabamos como en febrero, enero, más o menos, y de ahí para adelante no hicimos mucho. Entonces yo Sí, creo que sí, por ahí va la cuenta, por ahí pasó, por ahí pasó hace rato, más de 6 meses. Es que prácticamente se nos pasó 2024 en nada, pero el bueno, tiempo vuela. así es. Pues, por ejemplo, ¿qué les cuento yo? No, pues yo sigo en la misma casa, solamente en este momento no estoy en la habitación de antes, por obligación de comodidad, pues, porque pues sigo aquí trabajando desde casa, necesito un poquito más de espacio y la habitación ya se me había quedado pequeña. Entonces me apoderé de la sala. Pero de resto bien, trabajando juicioso. Volví a trabajar desde casa, lo cual ha sido genial. Y estudiando, pues ya ahí terminando cositas, proyectos. Pero bueno, igual no soy tan millonario como tú, sigo mi humilde Soacha. No tengo tantas mansiones, pero ahí vamos. Y pues si se preguntan, que no sé si alguien lo haga, pero si alguien se pregunta por los demás integrantes, pues Denison ha sido camellando con al otro lado para el hermano que también por ahí está por estos días. Y el señor Iván, quizás, tal vez, se manifieste. Es posible, pero no creo. Y el señor Steven anda con carrera política, así que tal vez en algún día lo verá por allá en un discurso. Por ahí lo vimos interactuando con el presidente Petro. Para señal de eso, vayan al canal de Fuera de Broma en TikTok, donde hay algunas grabaciones del señor Steven lanzándose a la política. Ay, no. Bueno, pues, bueno, ojalá aparezca Iván porque creo que lo necesitamos para equilibrar un poco la parte estética del programa, para que no nos acusen después de que estamos promoviendo estereotipos muy difíciles de alcanzar. Con Iván lo bajamos. Modestia aparte, ¿no? Modestia aparte. Sí, Pero bueno, saludos al lo señor Iván si nos pusimos. está escuchando y nunca llegó. Pero bueno. Listo, señor David Ospina. Su merced hoy tiene el tema del día. Así que, pues nada. Cuéntenos más o menos de qué se trata el tema de hoy. Así denos una introducción. Y no vamos a recomendar nada hoy. Uy, cierto. Es que fue hace mucho tiempo. ¿Qué es esto? No, pues sí, podemos hacer recomendaciones. Yo no lo había preparado, para ser sincero. Pero. Un saludo a Vani que está pasando ahí a fondo. Sí, ahí la vimos.
Un saludo a la gata que también está pasando. Todos pasan al fondo en esta sala. Ujú. Van a ver más vivo el lugar. Eh, Dame tú una recomendación y le sigo echando cabeza porque la verdad no la había planeado. Mía culpa. Bueno, hay varias cosas que puedo recomendar. A ver, ¿por cuál empiezo? Voy a recomendar un anime que... Dime. Uzumaki. No, Mentira. no, hay uno que me devolvió como a mi época de infancia, porque salió el remake, que es de un anime que es Ranma y medio, no sé si lo conoces. Uy, claro, lo estoy viendo, pero por su pollo. Ese anime fue nuevamente remasterizado y está, creo que una temporada. Están animándola con un capítulo semanal. Y pues es como un viaje nostálgico. Ese me trae muchos recuerdos de cuando como que llegaba del colegio, encendía la televisión y me ponía a ver programas. Era uno de los que estaba ahí en televisión. Pero creo que para nosotros los de este lado del planeta, el acercamiento al anime fue ese, a través de la televisión, por allá en los años 90 y 2000. Y la verdad sí tienes toda la razón. O sea, porque la verdad también era uno de mis animes favoritos. Lo estoy viendo ahorita. Sí, también. La animación me pareció muy buena, la verdad. O sea, obviamente pues comparado, obviamente no es son los mismos estándares, pero pues sí se ve una gran mejoría. Y me gusta un poquito que han dado como un pequeño carácter que sí venían otros animes, pero que no se veía en la época que se hizo la primera versión. Y es como ese o sea, como hacer un poquito como el extracto de cómo es el tipo de dibujo cuando lo ves en el manga, ¿no? De hecho, pues inclusive estuve a punto de comprar una copia del manga hace poco, no estaba tan cara, pero fue solo porque me llamó mucho como la atención. Pero sí, la verdad, sí me sumo a esa recomendación. Por mi parte, les quería recomendar como una película que está en Max, en la plataforma Max, colombiana, protagonizada por Vicky Hernández y Julián Román, la cual se llama Al otro lado del jardín. La verdad fue muy buena. Digamos que en ese momento debo decir que no la he terminado de ver porque simplemente por tiempo he tenido que como que pausar la película. La voy a terminar de ver esta noche en lo posible. Pero hasta donde voy la historia ha sido bastante buena y muestra como el enfrentamiento entre ideales que hoy en día estamos pues definiendo como sociedad. Y una es qué es realmente violencia de género, qué es lo que de verdad se debe calificar como eso, o si se debe calificar, o quizás esto no sea algo que deba mantenerse, eso podemos discutir luego, digamos que quedan abiertos a discusión. Y la eutanasia, o sea, son dos temas que en la historia de un solo personaje te hace como pensar mucho. Y pues ustedes saben que la calidad de la actuación de Julián Román, pues para los que de pronto nos gusta su trabajo, siempre ha sido muy buena, muy alta. Pero tener un gran elenco, volvemos a ver estrellas del pasado. Y lo bonito es ver a gente como Vicky Hernández, leyendas pues, volver y retomar como esa época dorada de la televisión colombiana. Previa a Betty la Fea, por decirlo así, pero es muy bonito verlos trabajar de nuevo. Súper. Creo que muy pocas veces, no sé si esta es la primera que recomendamos algo de cine colombiano. Creo que alguna vez, en algún capítulo recomendamos una película colombiana. No sé si fue El abrazo de la serpiente, tal vez. No estoy seguro. O hablamos de ella, pero sí, no recuerdo una. Más aparte de eso. Sí, pero bueno, importante eso. Y pues bueno, esas son las recomendaciones que tenemos para esta semana. Si alguien que nos ve y nos escucha quiere seguirlas, seguramente no se arrepentirá. Aquí solo recomendamos cosas de mucha calidad. Eso sí es cierto. Sí, hay que ir a ver. Sí, pero bueno, Leo, ¿recuerdas el año de 1961? Creo que fue antesitos de que nacieras. Mucho antes. Que aquí la gente no sabe que David es vampiro, entonces por eso no se ve bien. Y por eso los millones. Obvio. ¿Por qué los vampiros siempre los
representan como millonarios? Pues supuestamente porque acumulan dinero en su cantidad de tiempo, ¿sí? No sé, Sí, si alguna vez, eso también lo hablan de los inmortales, o sea, todo personaje que no muere supuestamente se va volviendo millonario con el tiempo. Aunque hay una excepción que recuerdo ahorita, se me viene en la cabeza y está en obra de ¿cómo se llama? Ahí se me fue el apellido. De Satman, el cómic de Satman, donde hay un personaje que es inmortal, pero en un tiempo termina viviendo en la calle, no importó la inmortalidad, terminó perdiendo dinero y todo eso, pero lo curioso es que nunca pierde las ganas de vivir y sigue siendo inmortal. Es un buen personaje para evaluar. sí, alguna vez, no sé si en Twitter, sí creo que fue ahí, donde vi que hicieron esa pregunta, que por qué a los vampiros siempre los representaban como millonarios, y una persona le respondió que si después de vivir 800 años sigo siendo pobre, mejor me tiro al sol. Ajá. Entonces, sí, tiene sentido de que con la larga vida se acumule el dinero y Sí, es pues, que no tiene ningún sentido. ujú. Ujú. Obviamente, toda presunción de poder es poder estar por encima de los demás, ser diferente, entonces, diferente hacia la buena, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí. Si no, pues se convertiría en maldición. Sí, Pero bueno, ¿por qué me preguntas lo del 61? ¿por qué? Bueno, en el 61, para que más o menos se vayan haciendo una idea del periodo histórico en el que nos vamos a centrar en este programa, tenemos el inicio del mandato en Estados Unidos de John F. Kennedy. También en ese mismo año se inició la construcción del muro de Berlín por parte de Alemania Oriental. Uh-huh. Ese mismo año fue el primer viaje al espacio del hombre con el ruso, bueno, en ese entonces soviético, Yuri Gagarin. Uh-huh. Y también en el ámbito político tenemos, bueno, más, sí, político, el intento fallido de Estados Unidos de derrocar a Fidel Castro con la invasión a la Bahía de Cochinos. Todo eso pasó en el Sí, año 61. Entonces fue ya un año fuerte. estamos ahí, estamos ya metidos en el año 61. Leo, si yo te pregunto, y todas las personas que nos están escuchando, si yo les digo cómo se imaginan un extraterrestre, ¿cómo lo harían? Lo primero que se te venga a la mente al hablar de un extraterrestre. Kamala Harris. No, no, mentira, no, la verdad me la imagino como Rihanna, pero no sé, yo creo que la idea muy continua de nosotros en general como seres humanos cuando imaginamos aliens es con cierta similitud a nosotros, pero con rasgos de otro animal o robóticos. Es como que siempre pasamos por ahí, ¿cierto? Uh-huh. Lo veíamos en otros capítulos como cuando digamos lo de Conrado Malanga o el capítulo sobre las adopciones. Y siempre tenemos como esa imagen, ¿no? O sea, seres antropomórficos con características de algún tipo de animal que reconocemos. Es como, creo que es difícil para nosotros como seres humanos imaginar un ser que no se parezca a nosotros porque nos identificamos con la inteligencia, o sea, dentro de nuestra cabeza, nuestra figura corpórea es un ejemplo de inteligencia. Ahora, si en la ciencia ficción existen como los seres cardianos, pero mira que no se distancian de los pulpos, siempre hay como esa relación. De pronto la película, no me acuerdo bien cómo se llama esta película, se me fue el nombre, creo que es Contacto, pero de pronto estoy mal. Donde nos muestran un tipo de alien que pues al final no lo muestran, ¿no? Pero pues se ve como va al fondo esa imagen también un poquito de molusco gigante. Uh-huh. Entonces yo creo que no nos vamos más de allá, ¿no? Siempre o se parece a los pulpos, que es como la otra criatura inteligente de nuestro planeta que reconocemos como inteligente hasta cierto punto, o se parece a nosotros. Pero creo que me es difícil imaginar algo diferente, si no sería robótico máximo. Sí, principalmente como que la idea que tenemos de un extraterrestre, de cómo luce, está basada en eso, en televisión, cine y cualquier otro tipo de historia, especialmente las audiovisuales. Y uno hace memoria
y termina armando algo que haya visto, ya sea en el cine o en la televisión, a estas alturas de la vida. Pero en el año 61, que no se contaba con todo eso, estaba como la humanidad totalmente virgen, por decirlo de alguna manera, en cuanto a cómo lo usa un extraterrestre. O sea, podría hacer cualquier cosa. Y en esa época se hizo muy popular una que yo creo que es la versión más popular, que es la de los hombres grises. Hombres con aspecto humanoide, con cabezas más grandes, cuerpos más pequeños, ojos grandes, de piel gris. Es como yo creo que sí, es como la imagen más típica de un extraterrestre que se le puede unir a la mente a las personas. Alguien de pronto que no haya visto mucha televisión ni ciencia ficción acerca de extraterrestres, esa imagen la va a identificar como un extraterrestre. Si ve una imagen de ese personaje, dice, este es un extraterrestre. Esa es la imagen más popular, diría yo. ¿Pero por qué? Hoy lo vamos a aprender. ¿Por qué la imagen de los grises es como la más popular en cuanto al tema de extraterrestres? Y todo empezó en el año 61, que en ese entonces pues no había mucha información acerca de extraterrestres. Recién se estaba como entrando en el mundo espacial. Como lo he dicho, es el año en el que va el primer hombre al espacio. Y ahí es como ya cuando el hombre puede dar un paso más allá y ya soñar o hacer realidad ese sueño más bien que tenían de siglos anteriores de conocer la luna, conocer el espacio. Y ahí también que empiece también todo este tema de encuentros con extraterrestres. Entonces pues nos vamos a Estados Unidos en el año 1961 y vamos a hablar de dos personas, una pareja de esposos, una pareja interracial de esposos. También una época interesante para una pareja interracial en Estados Unidos, los años 60. Sí. Eran Betty, ella era la chica blanca, y Barney Hill, él era la persona afrodescendiente, que venían de un viaje por carretera, estaban en Canadá de vacaciones y algo extraño les pasó. Imagínate que no sé, vas tú en tu carro por carretera y de repente un objeto raro te empieza a perseguir. ¿Tú qué harías en esa situación? Uy. Yo creo que uno entraría en pánico, ¿no? En primer lugar. O sea, como que lo último que uno pensaría tal vez en ese momento es qué carajos está pasando, o sea, como, ¿qué es eso que me persigue? Sino que uno pensaría es de huir, como que sería la primera reacción. Pero en el proceso luego uno empieza a imaginarse cosas y yo creo que uno entraría como, le entraría a uno mucho pánico. Sin embargo, yo creo que trataría de acelerar, lo más probable. Y no sé, supongo yo que me estaba haciendo la imagen mental de que irían cerca de algún maizal, algún tipo de campo o algo así. Quizás trataría como de meterme, de perderme, de tratar de llegar a alguna finca o algo donde pudiera buscar ayuda. Porque, pues, así como uno ha visto esas carreteras de esa época en Estados Unidos, pues siempre había como mucha distancia entre casa y casa. Pero creo que sí, tratarías de huir. Me asustaría bastante, yo creo. Sí, siempre se ha dicho que hay tres tipos de reacciones ante el peligro, que es huir, quedarse pasmado o confrontar. Entonces, en este caso tú aplicarías la de huir. Yo qué haría, es que es complicado. O sea, ante algo tan raro, creo que lo más probable es que yo me quede pasmado. Pero pues solamente hay que vivir esa sensación. Sí, Pero, exacto. ¿qué hicieron esta pareja? Creo que después del corte se los comento, porque ya es hora de nuestro corte. Listo, vamos al corte habitual y regresamos con Fuera de Broma. Y welcome back. Bienvenidos nuevamente a su podcast de Confianza No de Broma. Es que no hay broma. Empezamos mal. Fuera de broma. Bueno, volvimos después de este pequeño corte. No sé si pusimos algo en la mitad. Ya ustedes nos dirán si pusimos algo ahí. Si no, pues bueno, bienvenidos nuevamente y ya. Entonces, estábamos con la historia recapitulando
para los que se toman una pausa igual que nosotros, hablando sobre la historia de Betty. Déjame que yo lo apunte. Los Hill, ¿no? Betty Hill y... Lo que no noté. Ah, Barney. Barney y Betty Hill, ¿correcto? Tal cual, Barney y Betty. Los cuales eran una pareja interracial. En mi imagen ellos iban por la carretera y les llegó algo por ahí. Pero entonces nos estabas contando qué había sucedido con ellos, ¿no? Eso fue en New Hampshire. Ajá. Perfecto. Vean, para que vea que estoy poniendo cuidado. El 19 de septiembre de 1961. Tal cual. Entonces, bueno, volviendo al tema, habíamos preguntado qué haríamos nosotros, cada uno de nosotros, ante una situación en la que algo nos está persiguiendo. Y pues hay tres reacciones: huir, confrontar o pasmarse y quedarse quieto. Entonces, ¿qué hicieron ellos, Barney y Betty? Inicialmente Barney se detuvo, o sea, él observaba, aún estaba como a una distancia considerable, y él se detuvo, sacó unos binoculares y revisó qué era lo que lo estaba persiguiendo, porque era algo muy extraño. Y él lo describe como un objeto en forma de platillo, y al parecer con los binoculares logró ver algo de los pilotos. Y eran seres humanoides que estaban mirando por las ventanas de este objeto volador. Ante esta situación, él pues volvió al carro y hágale, ahí aplicaron la de Leonardo: huir. A correr. Exactamente. Sin embargo, no eran rival para el platillo volador, que eventualmente los alcanzó. Ellos mencionan que a medida que la luz se acercaba más, ellos sentían una sensación de pánico inexplicable que nunca más antes habían sentido. Y aquí viene lo extraño: es que en ese momento se les borró el cassette, como dice la canción por ahí. Hey. Y lo siguiente que recuerdan es estar otra vez en el vehículo, pero habían desaparecido más o menos 2 horas de tiempo. Si a mí alguien me llega y me cuenta eso, lo primero que yo hago es no creerles. Todo el mundo no les creería. Claro. Pero, ¿qué pasa si, no sé, a ver, pónganse en el papel? Ustedes conocen a unos vecinos que siempre se han caracterizado por ser muy serios, buenos vecinos, buenas personas, no dan problemas, no son bullosos, sacan la basura a tiempo todos los días, recogen el popó de su perro, mejor dicho, los vecinos que cualquier persona querría tener para no tener problemas, y siempre los han visto como personas muy respetables. Okay. Pues eso era ellos, esa parejita era exactamente esos vecinos que acabo de describir. Y aquí hago una pequeña pausa porque una persona llamada igual me está pidiendo admisión. Que lo admito. Oh. Sí, démosle la bienvenida a su fantasma. Listo. Increíble. Bueno, mientras Iván da señales. Es más milagroso que lo otro, pero bueno, continúa. Listo, bueno, entonces continuando, voy a poner como un poco de contexto acerca de quiénes eran estas personas. Un contexto muy breve. Entonces, bueno, como ya lo había mencionado antes, ellos eran una pareja interracial. En este caso vivían en Portsmouth, New Hampshire. Y ambos trabajaban, algo un poco extraño para esa época, pero Betty era profesional en trabajo social y Barney trabajaba en el servicio postal. Ok. Aquí donde lo veo son una pareja bastante atemporal, porque siendo los años 60 son interraciales, que en esa época el racismo era horrible. Un poco fuerte, sí. Segundo, no eran una pareja tradicional como tal, como se creería de alguien de esa época, sino más bien los dos trabajaban. De hecho, creo que era más profesional la chica que él. Y no sé, era un poco atemporal para su época. Hoy en día sería algo muy normal, pero en esa época sí era algo atípico. Y pues como lo había comentado, eran conocidos por ser ciudadanos respetables, eran activos en su comunidad. Y esto es el punto clave
como en cuanto a la credibilidad de la historia. El hecho de que estas dos personas sean así hacen que la gente que los conocía diga, esta gente no puede estar mintiendo. O sea, es una historia rarísima, loquísima, pero es verdad. Ellos, ¿por qué inventarían algo así? Exacto, o sea, sí, queda un poco como entrar. Bueno, ¿y qué pasó con ellos entonces? Recapitulando, no sé si Iván ya está escuchando, si no, pues ahí ya lo veremos participar. Pero personas confiables relatan esta pérdida, pero ellos no se acuerdan de nada. Pero ahí estoy un poquito perdido ahí. Si ellos no recuerdan nada, ¿cierto? Pues cómo es que nos enteramos de lo que les pasó, como esa primera escena. Excelente pregunta. Y allá es donde vamos a llegar. Entonces, ¿Ok? ¿qué pasó? Tenían, primero que todo, evidencia física de que algo les había pasado. Al llegar a su casa, pues llegaron súper como extrañados de por qué hay 2 horas de nuestra vida que no recordamos qué está pasando. Ah, Y bueno, el vehículo tenía unas marcas circulares en el maletero. El vestido de Betty estaba rasgado y los zapatos de Barney estaban desgastados. desgastados como si que hubieran caminado o Ujú. como en la parte de arriba o qué. O no se Como especifica. si los Desgastados general. hubiera usado mucho tiempo. O sea, no deberían tener tanto desgaste porque así no los traía desde que salió desde Canadá. O sea, fue un desgaste de como si hubieran envejecido sus zapatos bastante tiempo. Y también encontraron fluido en el vestido de Betty que no pudieron identificar con el análisis forense. No, no se sabe de dónde proviene ese líquido. Eso asusta un poco. Ya ahí empieza a asustar un poco, ¿no? O sea, porque, bueno, no sé, pero, o sea, el que la ropa estuviera así y ese tiempo, Sí, tal cual. que si en ese tiempo uno lo hubiera pensado así, pero con tantas cosas que actualmente hemos visto de este tipo, pues, no sé, ¿qué te pasa? Que, pues, por lo menos yo no voy casi a bares y eso, pero sí he escuchado de, se les borra el cassette de un bar y luego se dan cuenta que tal cosa, que tal otra. Eh, no sé, uy, me asustaría. Yo creo que empezaría a pensar lo peor. ¿Qué se te viene a la mente a ti Eh, cuando hay un fluido pues como extraño? lo dices así, ¿no? Como lo dices así, de que desgastados y todo eso, no sé, que por un danga los volvieron nada, no sé, puede ser. Podría ser algo que se me venía a la cabeza en ese momento. Y pues más que tú dices que había un fluido, o sea, que sonó bastante raro, ¿cierto? O por lo menos no reconocieron qué era, pero igual, o sea, yo creo que asusta. O por lo menos a mí me hubiera asustado, yo creo que hubiera pensado que me hicieron algo. Ujú. Y aquí es donde ¿Qué viene tal? la parte para responder tu pregunta. Ellos Creo que recurrieron. sonó un fantasma, creo. MX, lo que pasa es que estoy conectándome a la computadora Ajá. porque llegué un poco tarde, pero aquí escuchando igual. Dale, tú Dale, date dale, conectando dale. y todo bien. ¿Qué decías, David? Entonces, bueno, ellos dejaron pasar mucho tiempo fingiendo demencia, básicamente. Pero ya en el 64, que ya era 3 años después, que no sé cómo lo hicieron, yo no podría estar 3 años simplemente haciendo de cuenta que nada pasó. Pero en el 64 ellos acudieron a un psiquiatra, que es el doctor Benjamin Simon, quien utilizó hipnosis para explorar sus recuerdos reprimidos. Entonces, toda esta historia y los detalles se conocen es por estas terapias de hipnosis. Y aquí hay que recalcar en que la hipnosis se hizo separados. O sea, no se las hizo al mismo tiempo. Y ambos contaron a través de este viaje hipnótico exactamente lo mismo. Así que eso da también fe de que no era algo preparado, sino que estaba en sus memorias. Entonces, ¿qué cuentan en esta Pero, sesión de hipnosis? Sí. perdón, David. O sea, nos meten a hipnosis para poder recuperar sus recuerdos.
Ujú. y los dos cuentan la misma historia por separado en Tal cual. hipnosis. O sea, no exactamente la misma, sino cada uno contando su experiencia, pero era la misma situación. Obviamente a cada uno le hicieron cosas diferentes, pero ambos contaban la misma historia, simplemente desde puntos de vista diferentes. Parce. Ok, sigue, esto se puso interesante. Ok, ambos coinciden en describir a las personas que, bueno, coinciden en la descripción de lo primero que les conté, de que un objeto los empezó a perseguir y los alcanzó. Los abdujo. Ahí es donde está también la típica imagen de abducción extraterrestre con una luz y que empiezan a llevárselos flotando hacia arriba. Todo Sí. eso que hemos visto infinidad de veces viene de esta historia precisamente, porque eso es lo que ellos cuentan, que una luz los llevó hacia allá. Ambos también describen exactamente a sus captores de la misma manera, como seres humanoides de baja estatura, con cabezas grandes, ojos grandes inclinados, bocas pequeñas y piel grisácea. ¿Qué es por la Como Iván. No, grisácea no, marrón. Es algo porque no está escuchando. Ah, Pero continúa. Bueno, pasa pues, luego? pero bueno, es la típica imagen del extraterrestre gris, el que todos conocemos, el más popular. Listo, entonces ambos dicen que se los llevaron por separado y empezaron a hacerles exámenes físicos, exámenes médicos. Y de acá también viene también lo que hemos visto también en innumerables películas del típico examen donde les meten sondas. Y entonces Betty dice que a ella le insertaron una aguja larga por el abdomen, que bueno, se supone que era una intervención ginecológica. Y adicional, ella interactuó supuestamente con un extraterrestre que era el líder y que era el más amable de todos. Que incluso el man intercambiaba conocimientos o incluso le respondía preguntas. Dice también que esto es lo que dice Betty, ¿no? Ella dice que le mostraron un mapa de las estrellas, un mapa estelar, que es como el Google Maps de la época o el Google Maps espacial. Okay. Y en este mapa el sujeto, el líder de estos sujetos, les decía de dónde venían. Ella dice que venían del sistema estelar Zeta Reticuli. Eso parece sacado de Futurama. O más bien Futurama puede haberse inspirado en esto. Sí, puede ser, más bien al revés en este caso, sí. Y bueno, en teoría de ahí era de donde venían. Barney cuenta que a él le hicieron una especie de biopsia, les trajeron pedazos de su piel, también de cabello. Le hicieron un examen oral, o sea, le revisaron la boca y sacaron muestras de su boca. También dice que le revisaron los genitales. Y dice que él sí sentía mucha ansiedad y miedo durante esta intervención. Aunque creo que... Pues supongo. Que él no sentiría eso. Muy raro que no, ¿no? Donde se sintiera cómodo me extrañaría. ¿Qué sentirías tú si hay un ser bajito, gris, cabezón, metiéndote mano? A él le gusta. Se vengó. Iván, ¿cuánto mides? ¿También quieres? No, pregunto, ¿cuánto mides? Porque estoy escribiendo... Me he equivocado de amigos. Dije, un ser bajito te metía mano y Iván de una vez saltó, a él le gusta, así que... No sé si están contando cosas del pasado. No, menos. La laguna. Ok. Pero bueno. Fuera del chiste. Bueno, independientemente de si le gusta o no, no hablemos de un ser bajito, hablemos de un extraño y totalmente desconocido que te secuestre y te empiece a manosear. ¿También les gustaría eso? No, muchas gracias, muy amable, prefiero no. No soy Iván. No, nada.
No, más bien, ¿sabes qué? Me estás haciendo acordar algo. Cuando hablaste de los zapatos y del vestido y todo esto que parecía gastado, hace poco, no sé, no, yo sé que no tiene que ver, pero hace poco lanzaron al espacio un satélite, ¿sí? Sí. Para poder captar todo lo alrededor y mandaron capturas de lo que habían tomado, ¿no? Las fotos que había tomado este satélite hacia nosotros. Entonces, nosotros las recibimos después de cuánto tiempo. Se podría decir, y yo hice esa pregunta a un amigo, alguien que está estudiando todo esto, y le dije, o sea, se podría decir que ese satélite está en el futuro y nosotros recibimos todo lo que captura esta imagen hacia nosotros, ¿no? Digamos que llega después, entonces digamos que el satélite está a futuro. Y me dijo, buena pregunta, me dijo, tal vez sí, pero lo que pasa es como que tú estás aquí ahorita, ¿no? Con nosotros. Tú tomas las fotos y cuando las envías se demora un poco en llegar, pero tú ya estás adelante, ¿no? Entonces, la pregunta mía, la que yo me hago ahora es si puede pasar eso mismo con nosotros estando ya en el espacio, ¿no? Digamos, nosotros viajamos, pero como dicen, tienes que viajar a años luz para llegar a cierta cantidad de tiempo. Incluso hay películas donde dice que se van por varios años, regresan y cuando regresan son más jóvenes que los que nos quedamos aquí en la Tierra. Tú estás hablando de la teoría Espacio-tiempo. relativa, obviamente, de la dilatación del tiempo en cuanto a los viajes a la velocidad de la luz y también la Viaje-tiempo. dilatación del tiempo por gravedad. O sea, tipo como lo que nos muestra en la película Interestelar. Exacto. Parece sacado de todo esto, pero de verdad, o sea, uno se queda pensando e imagina el tiempo y sí, o sea, hay cosas que sí han pasado. Hay personas que han regresado y se ven más jóvenes y hay otras que bueno, no se ven tan bien, ¿no? Es que, pues, Pero si es interesante, podría ser esa la razón de la pérdida de tiempo, ¿no? es que, bueno, igual no estaba desde el inicio, pero esta es como la primera historia de abducción extraterrestre que hay. Básicamente es inspiración de muchas cosas de la cultura pop que tenemos, series, películas. Así que no sería raro que esa película tenga algo de inspiración también en esta historia. Sí, claramente. Sí, porque la verdad me quedé pensando así, tipo, pucha, Bueno, verdad no que sí. presumas, pensar tampoco tanto. Y de hecho, también hay algo que sucedió ahí que ya les contaré y que también puede traerles a la memoria esa película y tal vez algunas más. Y bueno, ¿qué más recuerdan de ese encuentro? Betty dice que la comunicación entre estos seres era telepática entre ellos. O sea, ellos no se comunicaban a través de sonidos como nosotros, sino simplemente con la mente. El único que era como la especie de intérprete o el que más interactuaba con ellos era el que actuaba de líder, como que al que todos obedecían. Y también dice que ellos no tenían ningún tipo de empatía por emociones humanas. Ellos iban a lo que iban, no les importaba si la persona se sentía bien o mal, simplemente iban a lo que iban. Tampoco eran hostiles, siempre se mostraron amables, cumpliendo como con su misión y ya está. Entonces, bueno, ambos quedaron con evidencia de que algo les pasó. Como había comentado, Bessie con el vestido rasgado, con manchas de una sustancia desconocida. Barney había hablado de los zapatos desgastados, pero también el reloj, se me había pasado por alto hablar del reloj. El reloj de él se detuvo en ese momento. Y esas 2 horas el reloj estuvo detenido. Y los zapatos estaban desgastados por la parte de la suela, porque al parecer había sido arrastrado de ahí. O sea, los pies hicieron fricción con el piso y lo arrastraron y estaban desgastados. O sea, estaban desgastados como en la punta, o sea, como algo así. Sí. O sea, como que se lo habían arrastrado y se hubiera estado raspando la punta del zapato. Eso. Ok. Pero para que pase eso, ¿te imaginas qué tanta fuerza tenía que haber sido para que se desgaste? Claro, o sea, no solamente la fuerza, sino que lo tuvieron que agarrar hasta un buen camino. Por lo menos, qué sé yo, unas 5 o 6 cuadras mínimo.
No, y aparte de eso, disculpe, ahorita ya estoy conectándome. Lo otro que también me quedo pensando es, como bien mencionas, ¿no? No solo la fuerza, el tiempo, sino, digamos que también en algunas películas que anteriormente yo veía, sí, que hablaban justamente de esto, decía que los lugares donde se posaban estos platillos voladores que le decían, sí, estos ovnis, dejaban como radiación alrededor. Ujú. Que eso también lo hablamos años atrás ¿cómo era ese? El incidente de Milsen, que también sucedió Sí. algo similar. Que también fue una adopción, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y ¿hace cuántos años estamos hablando de esto? Es que hace 4, creo que es. Sí, creo, aprox. ¿Cuánto ¿En tiempo el ya, no? podcast o en general? ¿Cuál fue la No, pregunta? del podcast. Del podcast. Ya vamos para 4 añitos. 4 años, Así con sus pausas, ¿no? Ujú. Con Sí, sus pero largas igual, pausas de meses. Y este pero es, siempre es como el regresamos al tercer, lugar que nos quiere. este es el tercer programa que hacemos relacionado a este tipo de situaciones, pues como de un caso, porque también hemos tenido otros especiales donde hemos hablado de los tipos de extraterrestres, pero así de situaciones, creo que es la tercera. Está el de Milsen, está el de Pascagoula y está este. Este es el primero de todos. Sí, Y el origen. sí. Y bueno, continuando aquí un poco con la historia, ellos quedaron obviamente con secuelas psicológicas. Tenían pesadillas, tenían ansiedad. Y eso fue lo que los llevó a recurrir a ayuda psiquiátrica, aunque mucho tiempo después, para mi gusto, porque fueron 3 años después. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Cada quien decide cuándo se trata. Sí, o sea, a ti todavía no te has metido nada ahí de sondas como para poder decidir. No, pero a mí me llegan a hacer eso y al otro día ya estoy buscando ayuda. Ah, No le pues chiste. no le des papaya. No le des papaya porque empieza. No sé qué dijiste, pero voy a decir sí. Algo de no dar Listo. papaya, pero bueno. Dile que Ok. que no le des papaya porque luego empieza con sus cosas. Ah, sí, cierto, sí, muy montado, pues. Pero Bueno, listo, continúa con el relato. evidentemente este caso tuvo repercusión mediática, tanto así que hoy estamos hablando de él. Y fue como el que sentó las bases de todo un frenesí mediático y cultural también. Entonces tuvo pues la evidente repercusión mediática. De esta historia se han hecho películas, libros, estudios, ha inspirado series, inspiró géneros de cine, inspiró situaciones, creo que en todos los formatos de entretenimiento, creo que he visto en caricaturas, series, películas, libros. Siempre en algún lado habrá una abducción extraterrestre y se hace de esta manera. Una luz atrayendo a las personas, los grises haciendo exámenes médicos, etcétera, etcétera. Ahora, algo que me llama la atención de esta historia, no sé si lo hemos hablado antes, es el problema de que los recuerdos vinieron después de hipnosis, ¿no? Uh-huh. O sea, al principio me sorprendió que tuvieran recuerdos, y por eso también me llamó la atención, que tuvieran recuerdos juntos, similares, Uh-huh. a pesar de haberlos entrevistado por aparte. Pero la pregunta es, en este caso fue la misma persona que los hipnotizó, la misma persona, ¿cierto? Para ambos. Sí. Porque ahí entra un problema, y es que sí está documentado, no voy a traer ahorita esa colación porque lo haríamos como en un capítulo donde habláramos directamente de hipnosis, pero sí existe como el problema de que la hipnosis puede generar recuerdos falsos, ¿cierto? Y no sabemos, por ejemplo, si esta persona que los hipnotizó tenía el propósito de mostrar algo en específico y pudo haber insertado como estos recuerdos en ellos. Ahora, Sí. eso es lo chistoso, ¿no? Porque el hecho de que tuvieran recuerdos similares puede darle validez a la historia, pero el hecho de que haya sido a través de una hipnosis provocada por la misma persona podría darle debilidad a la historia, porque podría haber entrado el sesgo de la persona que los estaba tratando, de tratar de mostrar esto y el por qué no recordaban.
Porque no estoy diciendo que la historia no sea real, ¿no? Pero puede existir la posibilidad de que haya sido, por ejemplo, como yo le decía, una especie de pronto de violación que les haya sucedido. Obviamente estuvieron drogados, no recuerdan nada, y ese hombre aprovecha y les inserta como este tipo de visión que él tenía, pues. Y a mí me preocupa, en ese sentido, que haya podido hacer una manipulación de ese estilo. Obviamente siempre como me caracterizo de demostrar como la posibilidad de que no sea un fenómeno paranormal algo. Pero pues ahí la dejo abierta como a ustedes de que piensen o opinen también en los comentarios o lo que me quieran compartir. Si sí o no puede haber sido una manipulación del hipnotista también. Yo tengo algo que acotar. No sé si ustedes han visto la película El efecto mariposa. Sí, claro. Ya, Sí. en la parte donde va justamente a estas terapias, porque siempre hay fragmentos en su mente que están rotas y tratan de unir estos fragmentos y esta persona no puede y no se da cuenta. Entonces, yo creo, a mi parecer, yo creo que esta persona que ha hecho este tipo de hipnosis ha intentado saber qué ha pasado en esas 2 horas, ¿no? Dicen que ambos mencionan algo similar, pero lo hizo de manera no simultánea, sino diferentes, ¿no? Como primero a él, luego a ella, o como haya sido. El tema es que no creo que 2 personas se hayan puesto de acuerdo en contar la misma historia para que todo quede como bien engranado, ¿no? Yo creo que a ambos les ha tenido que pasar de alguna manera algo que no recuerdan, pero que gracias a una hipnosis han podido hacer. Entonces yo creo que puede ser muy cierto. Yo sí tengo eso de que puede ser muy cierto. No sé los demás, no sé los que nos escuchen, si es que piensan diferente a mí o tienen de repente algo que acotar, pero yo creo que sería bueno también que lo digan, ¿no? Sí. O sea, evidentemente a ellos algo les pasó, porque hay evidencia física de que algo les pasó. También está la teoría o la posibilidad de lo que decía Leonardo, de que una persona, en este caso el psiquiatra, pudo haber aprovechado que a esas personas les pasó algo y que eran personas con un buen nombre, personas que la gente confiaba y que no veía como alguien que inventaría algo así. Y pudo a través de la hipnosis haberlos manipulado de cierta manera para que recordaran ese tipo de situación y que en realidad haya sido algo insertado por parte del psiquiatra. Es una teoría que es válida, sí, le veo bastante sentido. Y pues como siempre ese tipo de historias está en ese debate de si sí o si no. Obviamente está una cantidad enorme de gente que las cree y hay una cantidad, creería, más grande aún de gente que no las cree. Pero lo importante de esta historia, más allá de si es cierta o no, eso ya lo dejo a la interpretación de cada uno, es el impacto que tuvo, porque es una historia que logró inspirar y generar un gran movimiento de historias de abducciones extraterrestres, la propia imagen del extraterrestre, y de cierta manera inspiró mucho a la cultura en general de la humanidad. Entonces es una historia interesante de conocer, más allá de si consideran o no que sea real. Así es, David. Entonces, pues yo creo que podemos ir ya cerrando el capítulo, ¿cierto? Uh-huh. Como le dice David, o sea, con estas conclusiones de saber si fue o no real, pero teniendo en cuenta de que fue la base, como lo indicó David al principio del podcast, fue la base de mucho de lo que hoy reconoceríamos como pruebas de abducción alienígena. La pérdida de tiempo para el reloj, de hecho, todo eso yo creo que en algún capítulo de Expedientes X tuvieron que haberlo representado de alguna forma, o en varios. Y el hecho pues también de que se vuelven famosos, ¿no? Barney y Betty Hill, el caso de New Hampshire. Y bueno, pues nada, David, entonces, pues en mi opinión, creo que ahí quedó claro, ya queda a disposición de ustedes si pensar, ¿fue real? ¿No fue real? ¿Una manipulación o no? Y ya ustedes decidirán, son libres de escoger cuál es la mejor opción para ustedes. No sé si Iván quiere agregar algo antes de irnos. Bueno, yo solo sé que en ese tiempo, y algo que me da curiosidad, y es que tantos ufólogos buscan tantas cosas, ¿no? Y Estados Unidos supuestamente ya reveló que sí es cierto, y aún así no creen y siguen buscando, ¿no? Es como que ya les dijo, sí existen.
vean ustedes. Pero siguen con el Área 51, siguen entre otras cosas más. Oye, Leo, tu cola. Vi una cola. Sí, soy Saiyajin. Ah, ok. Y eso, me causa curiosidad. ¿Qué pensarán, no? Ya te dije la verdad. Ya te dije que sí existen. Pero aún así sigo investigando algo que ya me dijiste que sí existe. Ok. Pues igual lo que dice Iván, ahí solo que contarle, ¿no? Pues ellos dijeron, hemos visto ovnis, pero no nos han mostrado todavía extraterrestres que hay pendiente. Entonces, David, ¿algo más que se nos quede en tintero? No, creo que por hoy eso ha sido todo. Listo, perfecto. Entonces, ahí les dejamos el capítulo, muchachos, a todos los que nos están escuchando y apoyando, al fandom pequeño que tenemos y sobre todo pues a las personas que nos escuchan que no conocemos, o sea, que muchos están en México, en España, donde están como los niveles más altos de audiencia. Un saludito por allá y pues gracias por escucharnos. No sé por qué nos han escogido, pero igual créanme que lo hacemos con mucho gusto y esperar subir más capítulos durante lo que queda del año y ya que estamos a punto de comenzar 2025. Por el momento ha sido todo por el día de hoy. Esto es Fuera de Broma. Somos de otro planeta. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.